Vamos a abrir en el libro de Génesis. Vamos a ver la génesis de Dios, ¿no? Como decimos en estas ocasiones, la creación de Dios y bueno, para con nosotros también y nuestra naturaleza también. Vamos a estar viéndonos, ¿por qué no? Ahí en Génesis, entonces capítulo 11. Y qué bueno que pudiste venir, qué lindo que haces punta, ¿no? Y te traes a vos misma. Bueno, que traigas a alguien más prontito, ¿no? Es ese duplicado y más que duplicado, multiplicación de panes y peces. Y Dios está multiplicando el pan, la palabra de Dios se está multiplicando. Bueno, tiene que multiplicarse los peces ahora. Tenemos que traer, tenemos que pescar, ¿sí? Y esas almas están esperando por tu anzuelo de amor, Así que Génesis capítulo 11, para estar leyendo, bueno, desde el versículo primero hasta el versículo 9. Y una vez más, Señor, haciéndonos y queriéndonos ser sólidos en tu presencia, oramos para darte gracias por esta palabra, Señor, que hoy esgrimes y puedas esgrimir en nosotros como espada que es. Y nos hagas, amado, en tu puño ser un instrumento, Señor, en alto, levantado por ti. Y no arrasado ni derribado y llevado a partes bajas de este mundo, de donde vinimos y donde no queremos volver jamás. Pero tu brazo, Señor, está extendido y nos sostiene y nos sostendrá siempre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien. Génesis 11, entonces, a partir del versículo primero. Y así dice, amado Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos así su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta aquí la lectura, Padre. Gracias te damos, gracias por tus amoríos, por tus especiales, personales y congregacionales cuidados, amado, y que quieres también con estos mismos cuidados cuidar a muchos más. Por eso ayúdanos, Señor, a entrar en tu abrazo, en este regazo tuyo, y hagas con nosotros como así convenga que hagas. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. No, basta, hermano. Basta, pastor. Bueno, es que no me lo puedo sacar arriba, ¿vieron? Es la vieja costumbre, ¿no? Porque allá en el centro pasa que eso sigue pasando, ¿no? De que se ponen de pie, aunque los estoy contagiando con un poquito de ustedes, dejando que se queden sentaditos. Pero bueno, lo importante es que nuestro corazón y nuestra vida esté puesta de pie. De verdad que los cuidados de Dios son inauditos, son maravillosos, son gloriosos. No deja de sorprendernos Dios. Y cuando Dios me guía esta palabra, digo, cuánto celo, ¿no? Cuántos cuidados de Dios para con nosotros, para con su iglesia, para con cada una de nuestras vidas. Porque realmente yo veo el celo de Dios en este pasaje, como la humanidad de aquel entonces se le estaba yendo, podríamos decir, de las manos, como ellos se asociaban entre ellos para lo malo,
Como ellos de repente hacían lo que no debían hacer, tanto que, bueno, edificaron la famosa Torre de Babel, que no era más que una gran rebelión manifiesta en contra de Dios y en contra de los cielos. Pero cómo Dios es amoroso, ¿no? ¿Cuánto levantan su mano y dicen gracias, Señor, porque me amas? Aún cuando te desvías, aún cuando te vas, aún cuando hay cosas que te alejan. ¿Y qué es lo que te aleja muchas veces? El otro igual a vos, el que es más parecido a vos. ¿A qué me estoy refiriendo? Esta gente empezó su descenso a lo que veíamos más adelante y lo vamos a ver con más detalle en el versículo 2, a una llanura, a un lugar bajo muy especial, muy específico. Empezó su descenso en ese compartir unos con otros, en eso de que eran de la misma tierra, versículo 1, y hablaban la misma lengua. Vos viste que vos y yo somos bipartitos. A la vez somos tripartitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Pero digo que somos bipartitos en relación a que somos en parte lo que fuimos y lo que éramos en nuestro estado natural, que todavía somos, pero a la vez somos lo nuevo que somos en Cristo. ¿Me van siguiendo, no? Ahora, esa parte nuestra vieja, ojo, porque busca ser y busca realizarse y tener sus relacionamientos y sus realizaciones. ¿A qué me refiero? Hay una parte humana nuestra que tenemos que negar permanentemente. De hecho, para eso está la cruz también para nosotros, ¿no? A donde tenemos que permanecer crucificados juntamente con Jesús. Pero este mundo y nuestra propia naturaleza, todavía nosotros la vieja naturaleza, es un mundo seductor y nosotros somos sensibles a cierta sensualidad de atracción, y no estoy por qué necesariamente hablando de lo sexual, no estoy hablando necesariamente de eso, sino de cierta atracción que pueda haber, que vos puedas congeniar en tu vieja naturaleza con ciertos pares tuyos, con ciertas personas que no te convienen. Porque ¿qué fue lo que pasó acá? Resumámoslo, versículo 1 en adelante. Ellos se empezaron a unir y a asociar entre ellos, pero para mal. ¿Verdad que hay asociaciones que son buenas, no? Qué bueno que te conozco, qué bueno que estamos acá. Es una sociedad buena. Acá sí. Y a veces, capaz que en lo natural, acá no. Porque en lo natural seríamos lo que seríamos, y gracias a Dios no somos, ¿no? Aquello que íbamos a hacer. Pero Dios nos rescató de aquello. Y acá estamos en algo nuevo, en lo cual a veces como que cuesta encajar. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia en Nueva York, lo incómodo que me sentía. Mi humanidad se sentía incómoda. Era toda una locura para mí. Todo eso que estaba pasando ahí era una verdadera demencia, de verdad. Yo me agarraba del banco de adelante y me aferraba ahí, bajaba mi cabeza y no sé lo que estaría pensando y sintiendo. Pero esa era la parte humana de uno que no tenía que hacerla menguar y que Dios me ayudó a que siga menguando, ¿no? Todo el resto de mis días también, ¿no? Pero está esa otra parte natural, la cual nosotros tenemos que tener cuidado de que no se nos manifieste, ¿no? No siempre los que se manifiestan son demonios, sino nuestra vieja naturaleza también se puede manifestar. Y se puede manifestar con aquellos con los cuales vamos a congeniar humanamente hablando. Y estos se asociaron, se encontraron de la misma labia, el mismo idioma, eran de la misma tierra, compartían muchas cosas, costumbres, gustos y demás, vocaciones, qué sé yo, lo que pueda haber en tu vieja naturaleza. Y todos eran así, ¿no? Al unísono, versículo 1, eran de una sola lengua y las mismas palabras, y va y venían, y capaz que compartían un mate, y no sé, y estaban ahí. En eso que de repente aparece y se principia al principio como algo indefenso. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué sociedad puede haber? ¿Qué amistad puede haber? Yo recuerdo que yo tenía buenos amigos de estudio, estudiamos juntos la profesión, seguimos dentro, más allá de los estudios ya terminados, tesis entregadas y aprobación y todo lo demás, seguimos de alguna forma con vínculo, pero eso se fue apagando porque uno empezó a hacer lo nuevo que tiene que hacer y eso viejo ya perdía gusto y sabor y se fue deslindando ese viejo hombre y esas viejas amistades y ese mundo de uno mismo. Pero ese peligro es inminente y es permanente. Me van escuchando, ¿no?
Porque por ahí el diablo te va a arrimar a alguien de la misma tierra, de la misma lengua, el mismo idioma que vos hablabas antes. Y bueno, ¿y qué problema hay si comparte un tecito con la doña, con el vecino, con el amigo, con quien de repente reaparece en la cena? Pero cuidado con eso. Cuidado, porque Dios nos cela con celo santo. Y a nosotros nos conviene cuidarnos de los resbalones de nuestros pies, que otros ya resbalaron antes que nosotros, y por eso Dios nos está hablando esta palabra, para que no nos deslicemos como ellos se deslizaron, porque eso literalmente fue lo que a ellos les pasó. Entran en esas malas asociaciones porque quedamos puestos de acuerdo, ¿no? Esto fue realmente una unión, una amistad, como le quieramos llamar, de esta gente que terminaban identificándose tanto unos con los otros, que dice que eran de una sola lengua y hablaban las mismas palabras. Esto fue para mal y terminó mal. Y esto cómo realmente se fue desenvolviendo, ¿no? Era como un paquete, ¿no? Algo que venía preparado, y eso tenemos que darnos cuenta, porque ahí sí tenemos que hablar del diablo. El diablo viene tejiendo madeja detrás de todo esto. Y uno tiene que venir viendo de lejos qué es lo que está viniendo, quién está viniendo, qué es lo que eso me puede aportar o me puede robar de lo de Dios. Y esto como que no se dieron cuenta. Y esto es como que sus pies, como ya te empezaba a decir, empezaron a deslizarse, porque al principio parece como que no pasa nada, pero cuando te quieres acordar ya estás en descenso. Ya te va cinchando eso. Te va poniendo en partes bien bajas y en lugares muy peligrosos. Me van siguiendo, ¿no? Porque dice que ellos, tras lo primero, eso que si se hubiera evitado al principio, ese amalgamarse con quien no debería, asociarse con quienes no se convenían unos con los otros, desembocó, versículo inmediato, el versículo 2, en que ellos de repente se encontraron en el descenso. ¿Sabés que hay gente que te levanta, pero hay gente que te hace descender? Hay gente que te bendice y hay gente que te maldice. Y a veces la gente que te maldice es la que te hace sentir cómoda tu vieja naturaleza. Porque te hace encontrarte con viejos gustos. Y te invita a hacer cosas que, bueno, al principio parece como que no son graves, que no son de gran importancia. Pero yo digo así, ¿no? Versículo 2, cuando se quisieron acordar, estaban, ¿sabes en qué llanura? ¿En qué lugar bajo? En la llanura de Sinar. Wow, y uno dice, bueno, Sinar, un nombre más. No, no es un nombre más. No hay puntada sin hilo en la Escritura, hermano. Cuando vas a las cuestiones y más en lo profundo, en el examen teológico, como le queramos llamar, contextual, arqueológico, histórico, como quiera hacer todo esto, Sinar, hermano, representa, según los que, si querés lo buscás después en tu casa en Zacarías capítulo 5, representa la maldad. En Sinar era la llanura donde más tarde habría de edificarse Babilonia. Me va siguiendo, ¿no? En esa llanura era el lugar donde después, más tarde en el tiempo, Nabucodonosor, tras haber capturado, escuchá bien, los tesoros de la casa de Dios. Vos sabés que eso es un tesoro de Dios, ¿no? Cuando Nabucodonosor capturó los tesoros de la casa de Dios, los llevó ahí a Babilonia, a la llanura de Sinar, donde de repente esta gente, sin saber dónde estaban, pero estaban ahí en la llanura de la maldad, como dice el libro de Zacarías, donde reinaba, ¿sabés quién reinaba? Nimrod. Y Nimrod es un personaje diabólico que representa a Satanás. Como que de repente esta gente, multitudes, acá estamos hablando de multitudes, acá estamos hablando de naciones y naciones que se habían enumerado en un gran número ya en ese tiempo, y eran muchos entonces los que se estaban perdiendo. Sabés que Dios no quiere que ni uno se pierda, ¿no? Así que vos tenés que mirar por vos mismo y ayudarte a vos, pero también ayudar al de al lado. Y ser vos una persona de bien, de edificación, de levante y no de llanura de Sicar. Que jamás te encuentre ahí el diablo, porque va a gobernar sobre tu vida. En la llanura de Sicar, ya te dije, estaba reinando Nimrod, que era el que capitaneaba la rebelión contra Dios, la Torre de Babel. Ese Nimrod fue el gran primer caudillo para mal de este mundo. Y cuando uno se deja acaso deslizar y cuando te querés acordar, capaz que ya estás en esas fauces espirituales,
Ya estás bajo el gobierno del enemigo. Y tanta gente, de mi gente, dice Dios, de mi iglesia y de mi pueblo, cuando se quieren acordar, están en ataduras y en ligaduras. Ya no están sobre el monte alto de Dios, sino que están en el valle de la depresión, de las tinieblas del diablo y del enemigo y de este mundo. Pero al principio, hermano, es tan engañoso todo, ¿no? Porque al principio la gente que se desvía piensa que están bien igual, ¿no? Yo me he encontrado, a veces me pasa eso, ¿no? Me pasó hoy mismo en el mediodía de encontrarme con gente y digo, qué lástima, ¿no? Lo mal que hicieron, lo mal que decidieron. Y vos lo ves y están pura risa y están como contentos, como que pensando que están las cosas bien, hasta que de repente baje el telón de parte de Dios. Porque acá aparentemente iba todo bien y como que Dios estaba simplemente, no sé, como que viendo y sabiendo lo que estaba pasando, pero Dios no había actuado todavía. Y ellos seguían adelante con su desvío, hallan ese lugar, esas llanuras, van para ahí, no sabían dónde se estaban metiendo en realidad. Y bueno, parece que todo iba bien y aún habían progresos, ¿no? Parece como que hay viento de cola a veces cuando uno hasta se aparta de Dios, no se da cuenta hasta que a veces es demasiado tarde. Pero justamente el Dios que quiere llegar antes de que sea demasiado tarde, sí se te va a aparecer en este tiempo como rescate oportuno. ¿Cuántos lo creen? Y eso, en cierta manera, estaba en proceso y así estaban ellos pensando como que estaría todo bien, no se estaban dando cuenta de en qué lodo se estaban metiendo, pero las cosas iban como aparentemente mejoras, ¿no? Al punto que se veían avances y progresos como nunca antes, inclusive en la construcción. Dice que se decían unos a otros, versículo 3, mirá, acá hay un progreso en la construcción y mirá de cuánto data, a los albañiles le damos el dato. Dice que ahí fue que dijeron, hagamos mejor el ladrillo, mejor que el bloque, no, el bloque tampoco había. Pero antes construían con piedras y ahí aparece el ladrillo. Ahí, en ese momento, mirá qué arcaico, ellos dicen, bueno, hagamos ladrillo, cosamos a fuego la tierra, ¿no? Y ahí inventaron el ladrillo en lugar de la piedra. Y bueno, esto habrá que probarlo, en vez de la mezcla, el asfalto. Habrá que probar eso, cómo funciona, ¿no? Pero ellos estaban progresando. Hay gente que se va apartando de Dios y sus pies se hacen cada vez más ligeros, cada vez las cosas les salen mejor. Cada vez parece que no, como que no cuenta tanto aquello de que es sí importante mantenerse bien en Dios, sino que aparentemente como que todo bien. Esto me hace acordar cuando estaban llevando a Pablo, lo estaban llevando preso a Roma y lo meten como prisionero en una barca y sale esa barca a naufragar en realidad. Todos conocemos el pasaje de Hechos capítulo 27 por allá, 26, 27. Pero él antes le dijo, vamos a naufragar, mejor tenemos que pasar el invierno en este puerto y después que pase el invierno recién zarpemos a Roma. Pero ellos taparon sus oídos y zarparon igual, desoyendo la voz, el consejo de Dios. Y al principio todo lindo, viento de cola, como decíamos recién, todo funcionando bien. Ahora en vez de piedra ladrillo, en vez de mezcla, bueno, como dice acá, asfalto. Y todo bien, no, pero cuando se quisieron acordar, la barca empezó a ser terriblemente azotada, naufragó, conocemos el pasaje, ¿no? Encalló en una isla, se hizo 1000 pedazos todo, tuvieron que tirar todo el grano en bolsas de cosechas que tenían ahí, pero gracias a Dios que fue sin pérdidas humanas. Y eso es lo que hoy Dios quiere, que sea sin pérdidas de tu vida. Lo que aparentemente al principio, bueno, como que va bien y más que bien, las cosas van bárbaro, ¿no? Hay como que ciertos progresos y aún esto sigue y continúa a través de lo que nos deja ver el versículo 4. Ellos decían además, bueno, ya tenían materiales nuevos, bueno, ahí decían, vamos a edificar una ciudad y una torre, y ahí van bien y parece que están siendo bendecidos sin Dios, porque todo esto, escuchá bien, lo estaban haciendo sin tener en cuenta a Dios. Dios no estaba invitado a nada de esto. Y eso es lo que pasa cuando las asociaciones no son las convenientes. Cuando te estás asociando, o sea, quiere asociar contigo alguien que no es de parte de Dios, entonces no te va a hablar de Dios, no te va a llevar a Cristo, no va a tener en cuenta a Dios, te va a llevar justamente a esa manera humana de simplemente hacer las cosas en la inercia sin consultar a Dios. Dios no estaba en el asunto. Y aparentemente igual todo les iba bien.
Pero qué bueno que es Dios, ¿no? A pesar de todo este desentendimiento de ellos, estaban desentendiéndose de Dios, Dios no se desentendió de ellos. ¿Me estás siguiendo, no? ¿Cuánta gente, no? No sé cómo decirte, con los ojos en la nuca, ¿no? En vez de mirar a quien tienen delante, están mirando para atrás en su vida pasada. Están volviéndose a sus viejos errores, se están asociando con gente que los está arrastrando con cadenas del pasado, a cosas que son de su gusto y su placer, pero de su vieja naturaleza, no del nuevo hombre y la nueva mujer. Y de repente como que eso como que sigue así y nada más, y Dios como que no estuviera en el asunto. De hecho no lo habían incluido, y mucha gente está en sus derivaciones y desvíos sin incluir a Dios en nada, pero Dios no se desentiende de ellos. Yo pienso, y recién oraba un poquito en ese aspecto también, el buen pastor que es Jesús, ¿no? Tan buen pastor que es capaz de, escuchar bien, de dejar las 99 e ir por la descarriada y atravesarse los campos y las montañas y las llanuras y los vados y todo. Imagínate todo eso para allá, quién sabe dónde, en qué recodo del mundo, en qué lugar oscuro del mundo, muchas veces Él meterse ahí a rescatar a los descarriados. Acordate aquel descarriado, el hijo pródigo, ¿dónde fue encontrado él, no? ¿De dónde fue traído de regreso? Estaba con los puercos. Y así es el amor de Dios. Estos estaban así tan locamente desviados, desentendidos de Dios, rebeldía total contra Dios. Estaban edificando la torre que querían hacerla tan alta que tocara el cielo porque querían encarar a Dios en rebelión, comandados por Nimrod. Pero Dios es tan bueno, decirlo conmigo, Dios es tan bueno, que dice, versículo 5, ¿no? Porque Él es Dios, no tiene que pedir permiso a nadie. Él descendió a donde no fue invitado, ¿no? A la llanura de Sinar, donde estaba esa multitud, que claro, Dios no se iba a desentender de eso, porque Dios ama al ser humano, Descendió a ver qué estaban haciendo estos, ¿no? Y los encontró que estaban haciendo de las suyas, estaban trabajando en la torre rebelión sin tener en cuenta a Dios, sin consultar a Dios, levantando esa famosa torre de Babel que todos ya sabemos a qué se refiere. Y entonces, nada, Dios simplemente los deja que se den contra el paradón y se destruya toda la humanidad, por la cual Él mismo, si bien no había derramado su propia sangre todavía, pero sí había habido derramamiento de sangre para redención de la humanidad ya en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, sí, en Génesis, pero Génesis 10. ¿Qué pasó en Génesis 3? En Génesis 3 el hombre cayó en pecado. Pero ¿qué hubo inmediatamente? Podríamos decir, redención mediante sangre. Porque dice que ellos fueron cubiertos con pieles. Y eso habla de sacrificio y derramamiento de sangre. Ya el Señor, simbólicamente, había redimido a esta humanidad. Y mirá dónde andaban estos ahora. Estaban en el llano del mundo. Estaban asociándose con lo malo y con los malos. Y estaban de espaldas totalmente a Dios. A Dios no lo tenían en cuenta. Sin embargo, Dios sí los tenía en cuenta a ellos. Y me suena tan lindo, hermano, esto de que Dios desciende, se hace presente en nuestros desvíos, en nuestros descarríos. Igualmente Él desciende sobre nosotros. Qué lindo cuando Dios desciende con su presencia, ¿no? Qué lindo. Cuando desciende la palabra de Dios, ¿no? Cuando desciende tal cual un ángel, un enviado de Dios que nos habla justo esa palabra, que termina de alguna forma estrujiendo nuestro corazón de parte de Él, como llamamiento, ¿sí? Y restauración, o principio por lo menos de restauración, de camino de regreso a casa, ¿no? A nuestro Dios y Padre. Así es Dios descendiendo, pero no solo dice que descendió. Lo que te empecé a decir, que me conmueve muchísimo, esto el versículo 7, la pluralidad de Dios manifestada en este pasaje también. Esto me tengo que acordarlo cuando dé las clases de bautismo, cuando empezamos a hablar de la pluralidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, eso ya se ve desde Génesis allá capítulo 1, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, allá capítulo 2. Y acá dice Dios, versículo 7, ahora pues descendamos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué iba a descender Dios? Para desasociar las malas asociaciones, separar
de los que no se convenían uno con el otro y no eran de bendición, porque esta situación los hundió en el valle de Sicar. Los puso debajo del gobierno de las tinieblas. Los ingresó en las Babilonia y los puso como tesoro escogido de Dios, pero apresado por el enemigo. Así están muchos en la iglesia de Cristo, hermano. Pero cómo el Señor, movido a misericordia, ¿no?, desciende. Y ahora habla en pluralidad. Dice, ahora pues descendamos. ¿Y qué termina haciendo Dios? Separándolos de los que no les convenía, unos con otros. ¿De qué manera? Confundiendo el idioma. Ahora ya no se entienden. Dios es tan bueno, yo te lo conté recién, ¿no? Yo tenía grandes amigos con pinches, quizás cosas no buenas, y llegó el momento que cuando descendió Cristo en mi vida, yo ya no me entendí con ellos. Hablamos un idioma diferente, tal cual acá. Empezaron a hablar uno en franchute y otro en portugués, y otro en alemán y otro en ruso. No te entiendo. Así que tuvieron que buscar gente símil a ellos mismos. ¿Ves? Entre nosotros hablamos el mismo idioma. Vos estás entendiendo, ¿no? O yo estoy hablando en lengua, ¿no? Creo que estás entendiendo lo que se comparte acá, ¿no? Hay gente que viene acá y yo no entiendo nada de lo que está diciendo este. Yo vengo de un velorio y claro, me tengo que poner un poquito, me acomodo, que me cuesta poco, tipo evangelista, ¿no? Entonces hablo de otra manera y Dios me da, ¿no?, otra llegada. Yo me acordaba también, somos re compañeros, yo de siempre, y cuando no han habido, como decíamos acá en la época de la primera iglesia acá en Playa Pascual, un lugar donde se levantó y se hizo campañas, y a veces cuando no había eso por Montevideo, porque es muy, muy, muy difícil conseguir permisos para hacer alguna actividad evangelística en las plazas. Entonces yo a lo último, luego de haber ido mucho tiempo semanalmente con parlantes, micrófonos, una guitarra y predicar a Cristo, y vino la policía y me dijeron, o ustedes se sacan y se llevan todo esto, o incautamos todo esto, ustedes no pueden estar acá. Y yo dije, bueno, no puedo estar con parlantes, pero puedo estar con megáfono, ¿no? Y si vos entras al canal de YouTube de la iglesia vas a ver algún videíto de que está ahora hablándote, pero no con un micrófono, sino con un megáfono, en la Plaza del Entrevero. Y mucha gente quizás pasaba y decía, este loco no entiende lo que está diciendo, ¿no? Pero ahí en la manera evangelística, claro que buscamos esa manera llegadora, como también a través de la radio. Y es bueno, Dios, hermano, que te separa y que te separe de los que no te convienen. Que siempre va a aparecer alguno por ahí queriéndose colar. Siempre va a aparecer alguno. De aquellos que te van a querer llevar al valle de Nimrod, al valle de las tinieblas, al valle de Babilonia, al valle de la cautividad. Pero de ahí el Señor se encargaría de sacarlos a todos, porque tras esto que Él hizo, los separó, los esparció, pero a la vez los reunió. Franchutes con franchutes, alemanes con alemanes, uruguayos con uruguayos. Me van siguiendo, ¿no? Eso es lo lindo. Y ahí se armó, y ya estoy terminando, hermano, lo que sigue después, ¿no? Se armó, se abroqueló grupos de descendencias. ¿Qué es lo que viene ahí a partir del versículo 10 como capaz subtítulo también en tu Biblia? Los descendientes de Sem, por un lado, por allá. Los mundanos por el otro, los umbandistas por el otro, y la iglesia de Cristo por otro lado, la descendencia del linaje de Dios. Claro, esto no está pretendiendo aislarte y socavarte en lo que vos siempre tenés que tener, que son puentes tendidos hacia los que hablan otro idioma. No para que te asocies con ellos, no para que te lleven ellos con ellos, sino para que vos lo traigas de allá para acá. Y aumentes la descendencia mía, te dice Dios, en todos estos lugares. Amén. Y cuídate, porque Dios te cuida, Celá tu vida porque Dios te cela. Y si ve Dios que no reaccionas a tiempo, Él te va a hacer reaccionar. Él va a descender. La pluralidad de Dios va a descender y va a pesar sobre tu vida. Pero de verdad, Él no te va a dejar perder así como así nada más. Inclina tu rostro y oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Rey. Gracias porque podemos en esto vernos amados y mimados, tratados como especial tesoro que somos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar.
En 18 de julio, 1280, Casi Yaguarón. Ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante. Donde tu vida va a cambiar.